Hola, muy buenos días, bienvenidos a Siloe Academy. El día de hoy vamos a brindar un resumen de la parte teórica de la capacitación de limpieza facial profunda. Es muy importante que tengan claridad de que esto no es un curso completo. Vamos a dar un pequeño resumen, digamos que unas partecitas muy puntuales para que ustedes recuerden cositas que nos hayan quedado pendientes en la clase o en la capacitación presencial o para que les sirva como material de estudio para recordar algunos temas en específico. También es muy importante que tengan claridad que pueden realizar la capacitación con nosotros, se comunican. Nosotros somos una academia que estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, frente a la estación de Transmilenio de Santa Isabel. Se pueden poner en contacto con nuestras líneas telefónicas o directamente con nuestra página web. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a la capacitación de limpieza facial profunda. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Normativa legal en Colombia, valoración del paciente, definición de la limpieza facial profunda, contraindicaciones y recomendaciones factores de crecimiento y activación de los mismos, anatomía de la piel, músculos y nervios, tipos y clasificación de la piel, protocolo de limpieza facial, aparatología facial, recomendaciones post la aplicación de la limpieza facial profunda y posibles combinaciones adicionales o complementarias a la limpieza facial profunda. Otro beneficio que es muy importante con nosotros es que pueden alquilar la cabina para recibir o realizar práctica con algunos de sus pacientes y esa práctica solamente tiene un costo de 15.000 pesos la hora. Entonces es muy importante que la gente en nuestras líneas telefónicas y que pues realicen la capacitación teórica y teórico-práctica con nosotros. ¿Qué vamos a ver? Normativa legal en Colombia. Entonces, vamos a hablar de la resolución 1043 del 2006, que habla sobre los requisitos de infraestructura que deben tener todas las entidades que van a realizar procedimientos de tipo no invasivo. Es fundamental y muy preciso tener en cuenta que las personas que van a realizar procedimientos invasivos, como esteticistas y cosmiatras, deben tener un espacio habilitado por el Ministerio de Salud para poder brindar este tipo de terapias. Entonces ahí es donde hablamos de techos y paredes que deben ser lisas, lavables, que se debe hacer una desinfección generalizada después de cada procedimiento. Es muy importante tener un área como lavamanos, posetas y todas esas cositas que vamos a hablar más al detalle dentro de la capacitación. En esa misma resolución 1043 del 2006 habla de los requisitos del personal, quiénes pueden hacer procedimientos de tipo invasivo o no invasivo, quiénes pueden realizar el procedimiento de limpieza facial profunda, los esteticistas, los cosmetólogos, también lo pueden hacer los profesionales del área de la salud y pues es una terapia que genera muy buenos ingresos y que tiene mucha demanda al momento de comercializarla. Es importante también tener en cuenta que en la resolución 1043 del 2006 hablamos sobre unos temas en específicos de bioseguridad, recordando que la bioseguridad es cuidar a mi paciente, cuidarme yo y cuidar al medio ambiente. Eso es fundamental. También deben ser claros y conscientes en que deben segregar los residuos de forma correcta y también deben tener contratada una empresa para la correcta disposición de dichos residuos, sobre todo hablando de elementos cortopunzantes. Vamos a hablar también en esta misma resolución, la 1043, de un ítem específico que es la tecnología. Debemos tener todos los dispositivos e insumos con registro in vivo. Entonces, las jeringas, las agujas, todos los materiales que nosotros vayamos a utilizar, pues deben tener registro in vivo para su correcto funcionamiento. Recuerden que el registro in vivo es una entidad que se encarga de generar un test para identificar si el producto puede llegar a representar un riesgo o una lesión para la población. Entonces es fundamental que nos curemos en salud y que podamos brindarle la terapia a nuestro paciente de forma segura. En la resolución 3100 del 2019 vamos a encontrar todo lo que son estándares de habilitación en servicios que sí son invasivos. Entonces, ahí sí vamos a realizar procedimientos de tipo invasivo, deberíamos estar bajo la resolución 3100 del 2019. Es fundamental y muy importante que ustedes vayan a ese manual, que la descarguen, que busquen la resolución y empiecen a identificarla. Es un manual de más o menos 450 páginas en el cual ustedes van a encontrar muy al detalle cada cosa, cada elemento para poder habilitar su estética, su cabina o su spa. Fundamental,
Ahí deben tener lavado de manos, todo también se va a dividir por infraestructura, talento humano, registro en Vima, el espacio y el área física, por ejemplo, la disposición correcta de los residuos, el almacenaje de los medicamentos, de los insumos, todo eso está en la 3100 del 2019. Vamos a hablar de tres principios fundamentales: calidad, oportunidad y responsabilidad. Cuando hablamos de calidad es que todas las acciones estén encaminadas a que mi procedimiento sea un procedimiento seguro para mi paciente. Es muy importante tener claridad tener claridad de que calidad no es que nosotros le vayamos a dar masajes, aromática, cositas así por el estilo a mi paciente, sino esos son plus. Calidad es que yo me lave las manos antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, que los dispositivos que yo vaya a utilizar tengan registro en Vima. Es fundamental y ser muy claro con el paciente de qué es lo que él quiere como resultado de su terapia o qué es lo que realmente podemos ofrecerle. En oportunidad vamos a hablar de los tiempos, básicamente el tiempo. El tiempo de entre una terapia y la otra, la limpieza facial profunda se recomienda hacer una cada 20 días o cada mes, dependiendo también de qué tipo de personas y patologías vayamos a manejar. Eso es fundamental. En oportunidad a mí también me gusta tener claridad de que la secuencialidad de la limpieza facial profunda es sumamente importante para mirar el resultado final. Si nosotros hacemos una limpieza facial profunda a un paciente que tiene acné cada año, pues muy seguramente no va a ser tan beneficiosa como si se la hiciéramos cada 20 días o cada 30 días. Hablando de responsabilidad, debemos ser muy claros con el paciente. Que al realizarle una limpieza facial profunda no le vamos a quitar el acné de forma inmediata, que debemos complementar con otro tipo de terapias, antibióticos, peeling, que podemos administrar algún tipo de tónico que nos va a ayudar a disminuir la producción de sebo de las glándulas sebáceas y asimismo disminuir el acné. Hay otros principios como por ejemplo no publicar cosas que son falsas en nuestros flyers, en nuestros elementos publicitarios. Entonces, eso también debe ser muy, muy claro. Con responsabilidad también hablamos de que no podemos hacerle una limpieza facial profunda a un paciente y una extracción, sobre todo si el paciente tiene problemas altos de acné. Entonces, ese paciente que tiene mucho acné, no podemos hacerle una extracción de forma completa en una sola sesión, sino debemos ser muy cuidadosos y muy cautelosos porque podemos generar inflamaciones, irritaciones, podemos aumentar el acné y la sepsis a ese paciente. Entonces, tenerlo muy claro. Ese paciente va a ser responsabilidad mía como terapeuta al momento de realizar cualquier tipo de procedimiento. Es importante hacer una muy buena valoración del paciente. Y al hacer esa valoración vamos a identificar dos datos importantes que son datos objetivos y subjetivos. Y puede que nos ocurran varias situaciones dentro de esa aplicación de la limpieza facial profunda. Una puede ser una complicación, que es cuando hay un daño o una lesión derivada de una patología previa de su paciente. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene piel sensible y yo le genero un daño o una lesión abrasiva, por ejemplo, con una punta de diamantes, pues eso sería una complicación derivada de la patología que ya tiene el paciente previamente. Por eso es tan importante hacer una muy buena entrevista y preguntarle al paciente si tiene piel sensible, si tiene algún tipo de interacciones con algún tipo de medicamento o, por ejemplo, con alguna patología como la diabetes mellitus. Eso lo vamos a ver en el curso práctico y se los dejo ahí como recomendación. ¿Qué es un incidente? Cuando yo tengo conocimiento claro de mi protocolo establecido, pero por alguna circunstancia, motivo o razón, yo hice el procedimiento, pero me salté uno de esos pasos. Afortunadamente no hubo daño o lesión para ese paciente, pero sí es muy importante que yo recuerde que debo hacer un plan de mejora para que no me vuelva a ocurrir, que no se me vuelva a olvidar el mismo paso. Y un evento adverso es cuando se genera un daño o una lesión permanente o transitoria derivado de una atención en salud o en este caso de estética y belleza. Entonces puede clasificarse en tres: serio, grave o centinela. Serio, cuando mi paciente requirió hospitalización por el procedimiento que yo le estaba realizando. Por ejemplo, puede llegar a ocurrir que mi paciente a mí se me haya olvidado desinfectar antes de realizar una extracción, ¿cierto? Una limpieza facial y yo hice una extracción con aguja o con extractores convencionales y esos extractores venían contaminados o esa aguja hipodérmica estaba contaminada. Entonces podemos requerir que el paciente necesite hospitalización para manejo antibiótico.
Eso sería un evento adverso, serio. Y un evento adverso grave podría ser, por ejemplo, que a ese paciente le causamos una sepsis generalizada a nivel cutáneo y esa bacteria que desafortunadamente lo invadió era una bacteria necrotizante o que era poliresistente y que necesitó amputación o debridación de tejido para poder continuar con el paciente. Y centinelas cuando desafortunadamente el paciente pues fallece en algún tipo de procedimiento, ya sea estético o de salud. Con las limpiezas faciales casi que es un procedimiento muy seguro y casi que no se ve la ocurrencia de eventos adversos, sin embargo, siempre están ahí y debemos ser muy responsables al momento de realizar cualquier tipo de terapia. ¿Qué es una limpieza facial profunda? Y básicamente es la higiene de la piel o la desinfección de la misma. Existen dos tipos de limpieza, la limpieza facial básica y la limpieza facial profunda. ¿Cuál es la diferencia? Que en la limpieza facial profunda vamos a utilizar productos dermatológicos, en la limpieza facial básica vamos a utilizar productos cosméticos. El tiempo de la limpieza facial básica va a ser en promedio entre 10 y 15 minutos y el de la limpieza facial profunda va a ser de entre 25 y 45 minutos. También la diferencia es que con la limpieza facial profunda nosotros vamos a administrar a mi paciente aparatología estética, por ejemplo, alta frecuencia, vapor ozono, situaciones que nos van a ayudar a mejorar la desinfección de la piel. Y dos, con respecto a la limpieza facial básica y profunda, con la limpieza facial profunda pues vamos a tener mayores resultados. Muy importante hacerle la valoración al paciente, verificar qué es la anamnesis, que es una entrevista terapéutica, identificar los datos objetivos, que son los que yo puedo ver, medir, cuantificar, y los datos subjetivos, que es lo que el paciente me manifiesta o me cuenta. Y es muy importante preguntarle al paciente si tiene algún tipo de patología previa, como diabetes mellitus, o si tiene enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo epilepsia o algún tipo de trastorno psicológico. También es muy importante preguntarle al paciente si tiene piel sensible o si tiene alergia a algún componente para tratar de disminuir el daño o la lesión que le vayamos a ocurrir cuando le estemos haciendo el procedimiento. Es muy importante identificar la anatomía de las líneas de expresión para poder manejar un lenguaje mucho más técnico. Entonces vamos a hablar de las líneas frontales, vamos a hablar de las líneas gabelares, de las paticas de gallo, de las líneas del corrugador, podemos también hablar de las líneas nasogenianas que van desde la aleta nasal hasta la comisura labial, de las líneas de marioneta, del surcomento labial, del código de barras. Esas cositas las vamos a explicar mucho más al detalle en la capacitación presencial. Es sumamente importante también hacer una escala de valoración tipo Glogout. Esa escala de Glogout nos va a permitir evaluar el envejecimiento o el fotoenvejecimiento de la piel de nuestra población. Entonces es sumamente importante tener en cuenta que la limpieza facial es un procedimiento que es preventivo, rejuvenecedor y anti-envejecimiento. ¿Listo? Es muy importante empezar a clasificar la escala de Glogout. Si son esteticistas y cosmiatras, muy seguramente saben a qué hace referencia la escala Glogout con respecto a las diferenciaciones entre tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero pues las vamos a explicar con más detalle en el curso, en la capacitación a nivel presencial. Que es muy importante identificar los tipos de piel. Cuando identificamos los tipos de piel, es sumamente importante estar consciente de que no todas las pieles tienen el mismo tratamiento. Entonces podemos llegar a tener pacientes con pieles normales, que también conocidas como eudérmicas. Todo lo que tenga el prefijo eu significa normal. Eucárdico, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca normal. Es el tipo de piel que tiene mayor equilibrio entre los lípidos y los líquidos, generando una oleosidad adecuada que se logra evidenciar un tono uniforme y una buena irrigación sanguínea. Entonces es una piel que no tiene lesiones pigmentarias, que no tiene surcos nasogenianos, que no tiene, por ejemplo, arruguitas o líneas de expresión. Normalmente se caracteriza porque tiene los poros cerrados, pocas líneas de expresión y tiene muy buena tonicidad y firmeza. La piel grasa, por el contrario, se ve, o llamada piel seborreica, se ve una piel muy brillante, ¿cierto? Debido a la presencia de los folículos sebáceos que están dilatados en las zonas irritadas, que también puede llegar a ocasionar la aparición del acné. Se caracteriza por una piel que tiene poros abiertos, tiene un aspecto brillante, tiene aparición de espinillas, puntos negros y acné, y se recomienda la aplicación de mascarillas de lodo como terapias complementarias con este tipo de pieles. También pueden manejar ácidos o peeling tipo ácido salicílico para ayudar a complementar la terapia.
Con la piel seca podemos identificar que es una piel que tiene rasgos tirantes, un tono muy áspero, debido a la poca producción de sebo, no retiene humedad, entonces es una piel que tú la ves escamosa. Se caracteriza por poros cerrados, tiene un aspecto opaco, generalmente también se ve enrojecida en algunas partes, sobre todo en los pómulos, y también es un signo claro de que el paciente puede llegar a tener una piel sensible. Se recomienda mascarillas hidratantes, como por ejemplo una mascarilla de ácido hialurónico, o puedes aplicar mascarillas de colágeno o unas mascarillas hidroplásticas. En piel mixta, podemos identificar que el paciente en la zona T tiene una zona brillante con una alta producción de sebo de la glándula sebácea y el resto de la piel, por el contrario, se ve opaca o seca. Los poros son cerrados y abiertos dependiendo de la zona de la piel. Se genera una hiperproducción de las glándulas sebáceas en la zona T y se recomienda una mascarilla de aloe y de lodo porque ellas van a disminuir la producción de sebo de las glándulas sebáceas en la glándula C y el aloe porque ayuda a aumentar y generar un efecto bactericida en la piel. Es muy importante también identificar la piel sensible. Entonces se le debe preguntar al paciente si tiene problemas o antecedentes de piel sensible. Suele ruborizarse normalmente la piel, entonces tú ves los pacientes con hiperemia, enrojecimiento en el rostro. Suele también irritarse con algún tipo de estímulo, por ejemplo, si le vamos a aplicar un tratamiento con dermapen o microneedling, o si le van a aplicar un tratamiento de microdermabrasión, como por ejemplo la limpieza facial profunda con punta de diamantes. Eso puede llegar a aumentar la hiperemia de nuestro paciente y puede llegar a generar molestias, dolor y en algunos casos puede llegar a necesitar el paciente manejo médico. Es muy importante tener en cuenta que en este tipo de pacientes vamos a disminuir ese tipo de abrasiones al mínimo. Entonces, en este paciente yo no voy a hacer exfoliación con gránulos medianos ni pequeños, sino por el contrario, puedo hacer una desincrustación con papaína. Se disminuye la aparatología al máximo. Entonces, si con un paciente normal que no tiene piel sensible, le puedo administrar a alta frecuencia, esa alta frecuencia en este tipo de pacientes lo haría por 1 o 2 minutos cuando mucho, para tratar de disminuir las lesiones. Si tengo punta de diamantes, trataría de no colocársela o aplicársela a ese paciente porque podría generar más daño. Es muy importante también, y los pacientes que más acuden a tu consulta, a tu consultorio, a tu cabina, a tu spa, para realizarse limpiezas faciales, son los pacientes que sufren de piel acnéica, en donde hay alta presencia de brotes que no desaparecen con el tiempo, pueden aparecer por cambios como cambios hormonales, factores como el estrés, la alimentación. Generalmente se pueden convertir en comedones, que son el granito cerrado, las pústulas que tienen algún tipo de materia y el prurito que ocasiona la misma producción de sebo. Es importante tener en cuenta que a este tipo de pacientes les podemos colocar un peeling de ácido salicílico o mascarillas de lodo que ayudan a disminuir la producción de sebo. También el peeling es beneficioso, el peeling de ácido salicílico, porque puede llegar a disminuir o a tener efectos bactericidas en esa piel y pues va a disminuir la producción de bacterias y de la aparición de granos. Está la piel involutiva. La piel involutiva tiene células viejas que generalmente se acumulan en la parte de la capa córnea de nuestra piel. Se puede llegar a generar lesiones como por ejemplo lesiones hiperpigmentarias que se profundizan en las líneas de expresión más fácil. Generalmente son pieles más maduras. Se les puede administrar unos velos o unas mascarillas con ácido hialurónico o con colágeno para ayudar a hidratar y permeabilizar esa zona. Es muy importante hacer la valoración del rostro. Y cuando nosotros hacemos la valoración del rostro podemos encontrarnos anomalías como por ejemplo el vitiligo, ¿cierto? Podemos encontrarnos la cuperosis, podemos encontrarnos rosácea, podemos encontrarnos acné vulgar, podemos encontrar también a pacientes que tengan poros abiertos, visiblemente abiertos, y esto lo vamos a explicar más al detalle en nuestra capacitación presencial. La activación de factores de crecimiento es sumamente importante y es porque estas son las que se encargan de generar células de sostén, células estructurales mediante la bioestimulación, la hidratación y la producción propia de nuestro cuerpo de colágeno y de elastina y de ácido hialurónico propio. Es muy importante tener claro las capas de la piel. En los libros de anatomía, en los cursos o en las enciclopedias de salud, uno encuentra tres capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis.
En los libros de estética y cosmetría uno encuentra la capa córnea como cuarta capa de la piel, o como principal o primera capa de la piel. Esta capa córnea se va a caracterizar porque es una capa externa que está compuesta por tejido que ya ha sido necrosado, que ya es tejido muerto, células y bacterias que son transitorias en nuestra piel y que nos ayudan a mantener un equilibrio y una homeostasis, y también nos sirve como mecanismo de barrera para otros factores, como por ejemplo los rayos ultravioleta, agentes bacterianos o virales que puedan llegar a penetrar en nuestra piel. En la dermis encontramos que es la capa que nos va a proteger contra los rayos ultravioleta, básicamente. También es muy importante porque en la dermis, bueno, aquí no la salteamos, primero viene la epidermis, que es la que viene a ayudarnos a protegernos contra los rayos ultravioleta. Simplemente es la que también va a ayudar a que no se nos salga el líquido de nuestro cuerpo y que no ingrese más líquido del que necesitamos desde el del medio externo hasta nuestro cuerpo. Entonces tiene un efecto hidrofóbico que repele, como cuando nos metemos a la piscina, que no se nos mete el agua en nuestro cuerpo. Así exactamente esa es la función de la epidermis. Después viene la dermis, que está compuesta principalmente por un tejido conectivo, contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. También contiene fibras de colágeno, que son las que se encargan de la producción de elastina y de colágeno como tal, para poder generar una elasticidad y una resistencia de la piel. En la hipodermis vamos a hablar que tenemos células lipoides, tejido graso, que nos va a ayudar a generar un recubrimiento térmico para nuestra piel y que no se nos pierda el calor, y también sirve como zona de depósito de energía en caso de que lo necesitemos. Ideal que cuando nosotros vayamos a hacer cualquier tipo de limpieza facial profunda o tratamiento facial de recuperación o de hidratación, debemos decirle a nuestro paciente que debe compensarlo con consumo abundante de líquido. Es muy importante también tener claridad de cuál es la anatomía facial. Los nervios son nervios que se encargan de transmitir información de un punto a otro mediante una conexión axonal y neuronal. Entonces, si nosotros llegamos a puncionar algún tipo de nervio, podemos llegar a ocasionar algún tipo de parálisis a nivel facial. En nuestros nervios faciales encontramos el nervio temporal, el cigomático, el bucal y el mandibular, y debajito de la patillita o en la prominencia posterior del pómulo encontramos una depresión, y esta depresión, ahí se encuentra la inervación de todos esos nervios faciales. Entonces, si ustedes les gusta hacer pruebas, pueden pasar la manito por ahí y hacer bastante presión y se van a dar cuenta que se siente una molestia y una inconformidad porque ahí están los nervios faciales inervados. Hay otro nervio que no está descrito en la presentación y es el nervio óptico. Ese nervio óptico está muy cercano al lagrimal y por eso, por esa parte interna del ojo no deberíamos hacer ningún tipo de procedimiento. Está la anatomía muscular a nivel facial, y ahí vamos a encontrar el músculo frontal, que es un músculo laminar con fibras musculares verticales, y por eso las líneas de expresión se vuelven horizontales. El corrugador, que es el que se encarga de fruncir el ceño, de apretar los ojitos cuando tenemos algún tipo de dificultad visual, por ejemplo. El orbicular, que es el que se encarga de la apertura de los ojos y el cierre de los mismos, y también es el que se encarga de generar o marcar las lineecitas como bien conocidas como paticas de gallo. Está el músculo cigomático, el elevador del labio superior e inferior, y el músculo macetero, que son los que se encargan de la masticación. Recomendaciones pre-limpieza facial. Se recomienda no aplicar maquillaje, es fundamental. Suspender el uso de bloqueador no se debe hacer nunca, ¿cierto? No consumir alcohol por 24 horas antes del tratamiento, y preguntarle al paciente si tiene alergias. Es ideal que firmen el consentimiento informado y cuáles son básicamente los beneficios de la limpieza facial profunda. Higienización, estimulación de la producción de colágeno, estimulación de la producción de elastina, tratamientos antienvejecimiento, líneas de expresión, hidratación, luminosidad, firmeza, y si yo voy a colocar algún tipo de tratamiento para despigmentar, pues tendría ese beneficio. La nutrición es sumamente importante y debemos tener en cuenta que es fundamental el uso de los elementos de protección personal, porque vamos a manejar fluidos corporales, la misma secreción que arrojan los granos o los forúnculos al momento de la extirpación o de la extracción, pues puede llegar a ser contaminantes para nosotros, para otros pacientes y para el medio ambiente. Entonces es importante que nos sepamos lavar las manos, sepamos los 5 momentos del lavado de manos,
y realizar el tratamiento con los elementos de protección personal. Listo, ¿cómo vamos a hacerlo? Les voy a explicar el protocolo muy rápidamente. Desinfección, entonces vamos a utilizar un agente desinfectante dermatológico, una solución jabonosa, tengan precaución con los ojitos y la vamos a empezar a aplicar del mentón hacia la frente. También vamos a aplicar un producto desfoliante o desfoliación de gránulo pequeño porque los exfoliantes que tienen gránulos pequeños están diseñados para el rostro. Se hace masaje manual y muy importante que si el paciente tiene piel sensible no le deberíamos colocar este tipo de paso, ¿no? Este tipo de tratamiento con exfoliantes. Podríamos hacer una desincrustación con papaína que facilita el recambio celular por su efecto enzimático, hidratante y antiinflamatorio. También es muy importante porque se puede reemplazar el exfoliante por la papaína. Podemos utilizar la pala ultrasónica o llamado scrubber con una técnica de arrastre. Es muy importante que tenga algo de humedad y este producto lo que va a producir es sonoforesis, no nos sirve para extraer. ¿Listo? En la clase presencial les voy a explicar cómo se debe utilizar este tipo de aparatología. El vapor ozono, ahorita hay mucha controversia con respecto a la flacidez y el vapor ozono. Les recomiendo que utilicen el vapor ozono para la limpieza facial profunda porque ayuda a abrir poros, ¿cierto? Es muy importante que tengan como precaución que en las pestañas postizas no se les puede aplicar calor directo porque se les puede caer a las pacientes. Entonces, para que lo tengan muy presente. Les recomiendo de tiempo de vaporización, por lo menos 2 o 3 minutos, ya que ahorita hay mucha controversia con respecto al vapor ozono y en la mayoría de los casos lo están suspendiendo. Al momento de la extracción podemos aplicar, digamos que aplicar terapias manuales, ¿cierto? Con aguja, con guantes y gasa, nunca hacemos presión con los deditos, sino que tratamos de envolver nuestros deditos en gasa y hacer extracción. Debemos tener un punto de anclaje y ese punto de anclaje lo podemos abrir con una aguja hipodérmica o con de este tipo de extractores metálicos. Esos extractores metálicos se deben desinfectar y esterilizar. Y también tenemos los extractores de succión, pues que son los manualitos que tenemos ahí en la imagen como el rosadito, que nos va a servir. O si tienen en su cabina o estética una hidrafacial, lo pueden hacer con el extractor de la hidrafacial. Básicamente, la microdermabrasión de punta de diamantes es lo que nos va a ayudar a remover la capa córnea mediante sus porosidades y mediante una succión y una presión negativa que nos va a ayudar a extraer algún tipo de componente de nuestra piel. Esa abrasión puede llegar a generar hiperemia. Hiperemia es ese enrojecimiento. Si mi paciente tiene la piel muy sensible o veo que se está poniendo muy roja, lo que debo hacer es manejar técnica flotante. Se puede trabajar a nivel facial y corporal y es un elemento fundamental en la limpieza facial profunda. Si no tienen la hidrafacial, básicamente que esto es una hidrafacial de forma económica. Les voy a enseñar en la clase presencial y en nuestra parte práctica cómo se debe hidratar la piel antes de colocar la microdermabrasión de punta de diamantes. También en esa clase les enseño cómo cambiar los filtros y cómo se debe manipular ese tipo de elementos. Es muy importante la aplicación de productos, entonces si yo quisiera colocarle peeling a mi paciente, pues le podría hacer peeling con ácidos como por ejemplo el salicílico, la niacinamida, le podría colocar ácidos glicólicos, pantenol, todas esas cositas que podemos administrar, el ácido hialurónico también se lo podemos administrar de forma tópica, el ácido ascórbico, los biodespigmentantes, todo esto es opcional. Si ustedes quieren en este momento aplicar una mascarilla hidroplástica, una mascarilla de aloe, de colágeno, o podrían administrar, por ejemplo, los peeling, pues eso sería complemento para su terapia de limpieza facial profunda. Eh, Vamos a hablar de los peeling que se pueden colocar ahí en ese momento, pero sin embargo es ideal que aprendamos que debemos colocar una mascarilla o un velo de hidratación para que nuestro paciente tenga calma o relajación y tiempo de absorción de cada uno de los componentes. Podemos colocar un velito y encima de ese velito facial podríamos colocar la alta frecuencia, se la recomiendo por de 3 a 4 minutos en un punto medio y en técnica de arrastre y punto a punto. En la capacitación presencial vamos a enseñarles cómo se maneja la alta frecuencia. La crioterapia son terapias de frío, entonces podemos colocar un velito, por ejemplo, hidratante en la nevera y cuando vayamos a terminar nuestro tratamiento, podríamos colocárselo en el rostro de nuestro paciente, ya que tiene propiedades de criotemperatura, o sea, terapias de frío.
Ya como último paso podríamos administrar cromoterapia, dependiendo cada uno de los colores tenemos una propiedad en específico y pues básicamente eso es lo que es la terapia de limpieza facial profunda. Recomendaciones post la limpieza facial profunda, la aplicación de bloqueador, protección ultravioleta, ¿cierto? No piscina, no sauna, no río, no mar por lo menos 72 horas y tratar de que el paciente no se vaya a maquillar dentro de 24 a 48 horas porque estamos dejando canales abiertos que pueden llegar a infectarse. Este básicamente es el protocolo a nivel facial y en nuestra terapia, en nuestro curso práctico, pues les vamos a enseñar eh, el protocolo capilar también. Dudas o inquietudes, con muchísimo gusto se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas, se pueden contactar con nosotros o con nuestros asesores en nuestra página web o por Instagram, Facebook. Síganos y denle por favor suscripción a este canal para que podamos seguir enviando contenido que les va a ser de mucha utilidad para ustedes. ¿Listo? Si no es más, un placer haberles enviado este pequeño resumen y nos estaremos viendo en clase. Hasta luego.